Continuamos entonces con la presentación de la doctora María Virginia Rojas, que fue la que ocasionó pues, el retraso en nuestras presentaciones. La doctora María Virginia Rojas es una oncólogo médico que es egresada del Hospital Oncológico Padre Machado y, trabaja, y está como jefe de servicio en el hospital Central de Maracay, como jefe de servicio de la unidad o del servicio de oncología médica. Ella nos va a hablar entonces de cáncer ginecológico. Bien, buenos días. Ante todo, agradecer a la sección de oncología de la sociedad por la invitación. En esta oportunidad hablaremos, perdón, de los aportes de ASCO en el área de ginecología. Hablando de cáncer de endometrio, tenemos este primer trabajo de la combinación de paclitaxel, carboplatino con pembrolizumab como terapia de primera línea en pacientes con cáncer de endometrio, un estudio fase 3 que estratificó a los pacientes según la deficiencia o no en los genes de reparación y el haber usado tratamiento adyuvante o no. Fueron 816 pacientes que fueron aleatorizados a recibir pembrolizumab combinado con quimioterapia por 6 ciclos a las dosis habituales cada 3 semanas versus placebo, y el grupo de pembrolizumab iba a pembrolizumab de mantenimiento a la dosis duplicada cada 6 semanas. El objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión por el investigador según los grupos de deficiencia o no en los Smith-Mark Repairs. En su objetivo primario, en la corte de pacientes con deficiencia en los genes de reparación, la sobrevida libre de progresión no había sido alcanzada y para el placebo 7.6 meses con un hazard ratio de 0.30 y una P de 0.01, es decir, un beneficio absoluto del 70% en la reducción del riesgo de muerte o progresión. En los pacientes sin deficiencia en los genes de reparación, la sobrevida libre de progresión para el pembrolizumab fue de 13 versus 8.7 meses para el placebo con un hazard ratio de 0.54, también estadísticamente significativo. En la seguridad, el pembrolizumab no aportó mayor toxicidad de la conocida mayor o igual a grado 3. Los más comunes fueron fatiga, neuropatía periférica, anemia, náusea, constipación, diarrea. Luego tenemos esta molécula, el dostarlimab, en combinación con quimioterapia, en cáncer de endometrio avanzado recurrente de 3 grupos de trabajo, el ENGOT EN6, GOG31 y el RUBY. Fue un estudio fase 3 que gratificó a los pacientes según el estatus de los Mishma Repair, deficiente o no, y se había recibido radioterapia previamente. ¿Okay? Fueron 494 pacientes que se aleatorizaron a recibir quimioterapia con dostarlimab a 500 miligramos cada 3 semanas o quimioterapia con placebo, y luego el grupo del dostarlimab iba a la dosis duplicada cada 6 semanas hasta cumplir 3 años. El objetivo primario es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. En su objetivo primario, la sobrevida libre de progresión superior con el dostarlimab en la población total, 36 por ciento versus 18% para el placebo con un hazard ratio de 0,64 y una P que fue estadísticamente significativa. Cuando se hizo la estratificación según los grupos con deficiencia de los mismos repair y además inestabilidad microsatelital alta, la sobrevida a 2 años fue muy superior, dostarlimab 61% versus placebo 15.7, con un hazard ratio de 0.28, una P estadísticamente significativa, es decir, un beneficio absoluto del 72%. En los pacientes que no tenían deficiencia ni inestabilidad microsatelital, la sobrevida del grupo dostarlimab 28 versus placebo 18 con un hazard ratio de 0.76. La sobrevida global para el grupo con dostarlimab es 71 meses, perdón, versus placebo 56 meses en la población total, con un hazard ratio de 0.64 y una P que no fue estadísticamente significativa. Cuando se estratificó según los grupos con deficiencia e inestabilidad microsatelital alta, la sobrevida global a 2 años fue de 83% para el grupo de dostarlimab y 58% para el grupo de placebo con un hazard ratio de 0.30, es decir, un beneficio absoluto del 70%. La sobrevida para los pacientes que no tenían deficiencia ni inestabilidad fue de 67% para el grupo de dostarlimab versus 55% para el placebo con un hazard ratio de 0.73 y una tendencia a favorecer la combinación con dostarlimab en el grupo que no tenía deficiencia ni inestabilidad microsatelital. Las tasas de respuesta superiores en el grupo con dostarlimab 77,6% versus 69% en aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital alta y deficiencia de los mismos repair. Fíjense cómo las curvas están bastante separadas, la mayoría eran respuestas parciales.
en los pacientes sin inestabilidad microsatelital ni deficiencia en los genes fue de 68% para el grupo de dostarlimab versus 63% para el placebo. Los efectos secundarios con el dostarlimab no fueron muy superiores grado 3. Luego en un segundo abstract se presentan los objetivos secundarios, que fue los mismos parámetros de seguridad libre de progresión, pero comparado con un comité independiente, y se cumple con el objetivo. Este es el comité investigador independiente, y fíjense que los números son bastante parecidos. El hazard ratio para el para los investigadores de 0,28 y para el comité independiente de 0,29 en seguridad libre de progresión. Se consideró la data madura y de manera que hubo concordancia entre ambos grupos. En la sobrevida, esta está repetida, perdón. La sobrevida global, también hubo concordancia entre ambos grupos, el hazard ratio para el investigador 0,64 y para el comité independiente 0,66. En un tercer abstract, también de ASCO, el 5504, se publican los resultados de calidad de vida que se midió al ciclo 7, que fue al culminar la combinación con quimioterapia, y luego al ciclo 13, cuando ya se estaba en mantenimiento solo con dostarlimab. Y obviamente había diferencias significativas en la calidad de vida desde el comienzo hasta el ciclo 7 por la combinación con la quimioterapia. Sin embargo, no hubo diferencias entre los brazos de tratamiento ya al ciclo 7, al ciclo 13, perdón, que era con el mantenimiento. Un resumen de los estudios. El primer estudio de la adición de pembrolizumab a la quimioterapia obviamente fue beneficioso en todos los grupos, principalmente con las deficiencias de inestabilidad microsatelital, pero hubo en la población general beneficio de sobrevida libre de progresión. En la combinación de los tres estudios del RUBY, el LENGOD y el del GOG, la adición de dostarlimab también añadida a la quimioterapia tuvo un beneficio altamente, terminó con la quimioterapia en todos los grupos de pacientes, principalmente en los grupos con inestabilidad y deficiencia de los mismatch repair, pero en general todos los grupos. En la calidad de vida, que es el PROS, para no repetir los resultados anteriores, también se observó que el dostarlimab solo es bien tolerado y no produce descenso en la calidad de vida de los pacientes. Cáncer de cuello uterino, vamos a empezar con los de bajo riesgo. Está el estudio SHAPE, que es la comparación de la histerectomía radical versus simple en estadios tempranos de bajo riesgo. Un estudio de no inferioridad fase 3, pacientes con estadio 1A2 y 1B1. 700 pacientes, la mitad histerectomía simple, la mitad histerectomía radical. El objetivo primario fue la tasa de recurrencia pélvica a 3 años. La mayoría de los pacientes eran estadio 1, 2 y 1B1, y principalmente mayoría era 1B1, perdón, y la mayoría de los pacientes fueron a cirugía laparoscópica o robótica. No hubo diferencias en la tasa de recurrencia pélvica a 3 años para la histerectomía simple 2,52 versus 2,17. La tasa de sobrevida libre de recaída fue el 96,3 para la histerectomía simple versus 97 para la radical. Se consideró de manera, como no había en los límites, no había un porcentaje, las diferencias entre el grupo y otro eran menores al 4%, se consideró como no inferior un tratamiento versus el otro. En cuanto a las toxicidades, fueron superiores a la histerectomía radical, tanto las agudas como las tardías. Eso sí está a favor de la histerectomía simple. Y en la calidad de vida también se observó diferencias en calidad de vida, tanto el funcionamiento sexual vaginal y el dolor en la parte sexual, que favoreció la histerectomía simple. En cáncer de cuello uterino avanzado, tenemos este primer fase 1 de atezolizumab antes o en concurrencia con la quimiorradioterapia. El brazo A fue en adyuvancia con atezolizumab y luego quimiorradiación. El brazo B fue atezolizumab más quimiorradioterapia en combinación. Y el objetivo primario fue identificar los parámetros biológicos que podrían predecir resultados a largo plazo y determinar qué parámetros podían ayudar a entender el impacto de la quimiorradiación en la respuesta inmune y cuando se usa en combinación con la inmunoterapia o en secuencia. Aquí tenemos que el tratamiento neoadyuvante
tuvo una sobrevida libre de progresión superior cuando se utilizó la atezolizumab neoadyuvante en comparación al concurrente, y en las tasas de respuesta fueron superiores en el brazo neoadyuvante, 69% versus 40% en el brazo concurrente. En cuanto a la expansión clonal de células T, se observó que con el brazo neoadyuvante había una expansión de una gran fracción de células T asociadas al tumor, mientras que con la concurrencia más bien había una contracción de esta expansión clonal. Luego tenemos la combinación de quimiorradioterapia con pembrolizumab en cáncer localmente avanzado, 96 pacientes, un estudio fase 2. En el brazo A, pacientes que recibieron quimiorradioterapia y luego iban a dosis de pembrolizumab, comenzando la semana 9 por 3 ciclos, las dosis habituales, y el brazo B fue recibiendo el pembrolizumab en combinación con la quimiorradioterapia, 200 miligramos cada 3 semanas por 3 ciclos. El objetivo primario fue la seguridad y el cambio en la respuesta inmune de la relación CD8-Treg. El 92% de los pacientes logró completar las 3 infusiones de pembrolizumab en la concurrencia. Y en su objetivo primario observamos que no hubo grandes cambios en la respuesta inmune entre ambos grupos. Pero cuando se comparó el sangre periférica, el contagio C8 y del herpes virus, se observó un incremento en los péptidos 6 y 7. A la semana 12 incrementó en el brazo que recibió el pembrolizumab concurrente con la radioterapia. La sobrevida libre de enfermedad en el brazo A, que es la concurrencia, 78% versus el brazo B, 75%, y las tasas de sobrevida a 3 años global, 83% para la neoadyuvancia, o sea, la terapia secuencial, perdón, versus 89% para la concurrencia. Para los metastásicos, se presentaron en ASCO 2023 los resultados finales del Keynote 826, que ya había sido presentado en ASCO de 2022. Ambos grupos combinaban quimioterapia bevacizumab y el grupo A iba además a la combinación con pembrolizumab. Aquí se hizo contagio del PDL1 según el CPS, fuera mayor o igual a 1, o sea, entre 1 y 10, mayor o igual a 10, y en todos los pacientes. Y en los resultados finales que se presentan en ASCO 2023, observamos que la sobrevida a 24 meses, la tasa de sobrevida en el grupo de pembrolizumab, 53% versus 39%, en aquellos con PDL1 entre 1 y 10, 54% versus 42% en aquellos con PDL1 mayor o igual a 10, y en todos 52%. O sea, en general, todos los grupos se beneficiaron independientemente del uso del bevacizumab. En la sobrevida libre de progresión a 12 meses, 45% versus 33% en aquellos con PDL1 entre 1 y 10, mayor a 10, 44 versus 33 a favor del pembro, pero igual todos los grupos se favorecieron, 44.7 versus 33%. El análisis final de la sobrevida de las tasas de respuesta objetiva y la duración de la respuesta, aquí sí hubo diferencias, hubo mayor beneficio en pacientes con PL1 muy alto para el pembro, 28.3 versus 10%. En la seguridad, bueno, no hubo mayores efectos grado 3 asociados al pembrolizumab. Un poco de los resultados, no vamos a nombrar nuevamente en aras del tiempo, pero bueno, ya en el fase 2 de pembrolizumab sabemos que es una combinación segura y tolerable. El SHAPE, bueno, histerectomía simple versus histerectomía radical son no inferiores y se favorece el uso de la histerectomía simple, y se recomienda como que pudiera ser un nuevo estándar de tratamiento para pacientes de bajo riesgo. El Keynote 826 presenta sus resultados finales, donde vemos que todos los grupos se benefician con pembrolizumab, y los investigadores concluyen que los que pudiera ser un nuevo estándar de tratamiento en pacientes con cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico, usar en primera línea el pembrolizumab con quimioterapia, más o menos bevacizumab. En cáncer de ovario se presenta esta nueva molécula del durvalumab, que se midió en mantenimiento en combinación o no con ololaparib en pacientes con no BRCA, que es el estudio dúo, o es un estudio fase 3, 1130 pacientes no BRCA, con BRCA no mutado. Pueden haber recibido cualquier tratamiento previamente, incluso PAR, y fueron aleatorizados a 3 grupos. Todos los grupos recibieron paclitaxel con bevacizumab,
El primer grupo durvalumab placebo, seguido de durvalumab y olaparib placebo, o sea, solo fueron a bevacizumab de mantenimiento. El segundo grupo se adicionó el durvalumab de mantenimiento. Y el tercer grupo fue a la tripleta, que es como vamos a llamar de aquí en adelante, en mantenimiento beva con durvalumab y olaparib. El objetivo primario fue la sobriedad libre de progresión para la combinación de las tres en mantenimiento. El 90% de los pacientes logró adherirse al tratamiento y completarlo. En los pacientes no BRCA y además con deficiencia en la recombinación homóloga positiva, la combinación de las de la tripleta con quimioterapia tuvo una mediana de sobrevida de progresión 37% versus 23% para solo el bevacizumab con quimioterapia. En la población total, la combinación de la tripleta 24% versus 19% y en ambos casos fue estadísticamente significativa. El objetivo secundario, la sobriedad libre de progresión en meses, 24 para la tripleta completa con quimioterapia versus 20 solo con durvalumab versus 19 solo con el bevacizumab. De manera que lo que da realmente beneficio estadísticamente significativo es dar en mantenimiento a la tripleta de bevacizumab, durvalumab con el olaparib. Los efectos secundarios pues superiores cuando se daba la tripleta con beva, durva y olaparib. Luego tenemos este trabajo de una nueva molécula en el estudio Mirasol, el mirvetuximab sorvastatina, en comparación con quimioterapia, un estudio fase 3 de 453 pacientes, ¿ok? Se permitió pacientes BRCA mutados que fueron a esta molécula mirvetuximab sorvastatina versus la quimioterapia, que puede ser paclitaxel, doxoliposomal o topotecan. El objetivo primario es la sobrevida libre de progresión. La molécula cumple con su objetivo primario, una mediana de 5.62 meses para el mirvetuximab versus 3,92 para quimioterapia, con un hazard ratio de 0,65 y una P que fue estadísticamente significativa. Las tasas de respuesta objetivas también superiores en el mirvetuximab, 42% versus 16 para quimioterapia, la mayoría de respuestas parciales. Y la mediana de sobrevida global, 16,46 meses para mirvetuximab versus 2,75 para la quimioterapia. Cuando se estratificó los grupos según los que habían recibido previamente bevacizumab, aquellos que no habían recibido antes bevacizumab se beneficiaron mucho más. La mediana fue de 7 meses y para los que han sido tratados previamente 4.4 con el mirvetuximab. Los efectos secundarios más conocidos para esta molécula son a nivel ocular seguidos de gastrointestinal. Finalmente tenemos este fase 2 de letrozol con ribociclib, ok, el GOG 3026. Se utilizó las dosis conocidas de ambos medicamentos, 51 pacientes, el objetivo primario era tasas de respuesta objetiva. Así tenemos que hubo 23% de tasa de respuesta objetiva. La mayoría fueron respuestas parciales. Y en ese sentido, el 64% de los pacientes permitió reducción de algún tipo en el tamaño de la lesión. En el 30% de ellos el tumor descendió y alrededor del 20% el tumor incrementó. La mayoría fueron respuestas parciales, de hecho. Cuando se comparó esta combinación con otras moléculas de forma indirecta, la que más se le acerca en sobrevida libre progresión fue el trametinib 13 meses versus 19 que agregó la combinación de letrozol con ribociclib. El resumen de los tratamientos en cáncer de ovario lo nuevo, para tenerlo, no vamos a ahondar más en esto. Siempre recordando a nuestros compañeros, gracias por su atención.